Ya estamos con Sergio Bernstein en 30 segundos. Son las 7:05 de la mañana. ¿Lo presentamos a Sergio? ¿Lo tenemos? Vamos nomás. Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Bernstein, el editorial. Estuvo el presidente en Rosario. Vamos a escucharlo brevemente a Javier Milei, que la verdad es que se centró en lo institucional, en el Día de la Bandera, en los valores de Belgrano. Esto planteaba. Por mandato familiar fue abogado, pero sus pasiones fueron la economía y la difusión de ideas absolutamente novedosas para la época, como las de Adam Smith. Leyó y admiró la riqueza de las naciones y los aportes de los fisiócratas. Comprendió que la riqueza no provenía de los privilegios otorgados por el poder, sino del trabajo, la producción, el intercambio y la iniciativa de las personas. Por eso puede ser considerado el primer intelectual liberal económico argentino, un criollo que empezó a pensar la generación de riqueza desde la libertad económica, la propiedad y la iniciativa privada, mucho antes de que esas palabras formaran parte de nuestras constituciones y de nuestras instituciones. El presidente remarcando los valores y la historia de nuestro prócer Manuel Belgrano. Y Victoria Villarruel devolviendo gentilezas. Que Manuel Adorni no tiene nada que ver con los valores de Manuel Belgrano. Igualmente yo pensaba venir igual y no creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia, si esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación. Pero de nuevo, yo defiendo ante todo lo que nos une. No quiero hacer de esto un acto ni político, ni quiero tener ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano. ¿Qué piensa sobre la presencia de Adorni en el acto y sobre la ratificación del presidente en la figura del jefe de gabinete? De nuevo, es un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy es recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa, que es mi segunda casa, y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más. Es Villarruel. Sergio Bernstein viene entonces a recapitular todo lo que pasó este fin de semana. El discurso presidencial del sábado en Rosario. Las ideas de mayo no se manchan. Todo tuyo, Sergio, esta mañana. Es importante poner en contexto esta definición tan dura del presidente dura y controversial, ¿verdad?, del presidente respecto de Manuel Belgrano, este prócer tan destacado, tal vez el único donde no hay tantas controversias. San Martín entra en la misma categoría, pero bueno, San Martín decidió irse del país, estuvo, como ustedes saben, viviendo mucho más tiempo fuera que dentro de la Argentina, y tiene ciertamente algunos detractores, sobre todo por su vínculo con el Reino Unido, en fin, también cierta decisión de no involucrarse en la cuestión política, ni en la región, con Bolívar, mucho menos en la Argentina. Belgrano, por el contrario, es un prócer donde raro en la Argentina hay consenso. Imagínense que Sarmiento es un prócer que es odiado por buena parte todavía, ¿no?, de la política argentina, ni hablar, naturalmente, otras figuras aún más controversiales, como el propio Rosas, o el proceso de organización nacional, ni hablar Roca. Con Belgrano eso no pasa. En buena medida esto tiene que ver por la decisión del Belgrano de dejar una vida muy cómoda. Su papá era el comerciante más rico del Río de la Plata, y Belgrano dejó todo, dejó su formación intelectual. Él había estudiado, ustedes saben, en España, en Salamanca, para dedicarse a consolidar la Revolución de Mayo, a consolidar la independencia con, a pesar de su falta de formación militar original, una campaña espectacular ahí en el norte, donde frenó la invasión española desde el Alto Perú, naturalmente, donde estaba el corazón de la economía en toda esta región por la riqueza minera, que ahora
la Argentina redescubre, pero era efectivamente el eje de toda la economía colonial, fundamentalmente en el Potosí. Algo parecido ocurría en otras zonas del continente, por ejemplo, ¿no? En Río Grande do Sul con el imperio portugués, había riqueza minera efectivamente en México sobre todo, un poquito también en Colombia. La minería era la clave colonial con el monopolio del comercio. Bueno, las ideas económicas que inspiraron a los hombres de Mayo estaban muy vinculadas al liberalismo, pero no solamente al liberalismo económico, sino también, claro, eran las ideas de la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde la cuestión de la ciudadanía, la cuestión fundamentalmente de la igualdad y la fraternidad, componían allí tres conceptos absolutamente imbricados, imposible de dividir. El presidente, por el contrario, lo que rescata son las ideas económicas de Belgrano, que efectivamente defendía el liberalismo como consecuencia del monopolio comercial que predominaba en todo el imperio español respecto a las colonias. Había que tener un permiso del rey para comerciar, por eso el contrabando era tan importante, y si lo sabía Belgrano, que había visto a su padre beneficiarse de las dos cosas, de los dos lados del mostrador, de efectivamente el monopolio que había conseguido, del permiso para comerciar, y también del contrabando, porque venían barcos y cuando faltaban productos, ustedes se imaginan, se compraban en el mercado negro. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Ahora, lo interesante es la operación ideológica que hace el presidente de sesgar la figura de Belgrano como el primer intelectual liberal, bajando la importancia, menospreciando los otros componentes ideológicos típicos de la Revolución Francesa que formaron parte indiscutible e indivisible del ideal de Mayo, los ideales de igualdad y de fraternidad. No hace falta ir demasiado lejos, ustedes escuchan las estrofas del himno nacional argentino, lo hicieron el sábado pasado, ahí frente al Monumento a la Bandera, y claro, el grito sagrado es muy fuerte. Lo mismo que la frase, ved en trono a la noble igualdad. Esa combinación de igualdad y libertad está en nuestro ADN como nación. Y por supuesto cada fuerza política puede tener el sesgo que prefiera y cambiarla a lo largo del tiempo. Bienvenido sea el debate y por supuesto la ratificación o rectificación de algunos componentes, pero mirar a nuestros próceres y a nuestra historia de una forma tan sesgada, con una especie de revisionismo, donde los criterios del presente se imponen en la lectura del pasado, es una típica operación, ya no de la política argentina en general, sino del kirchnerismo en particular. Es decir, esta idea de efectivamente torcer una mirada histórica y de, bueno, reescribir la historia en función de criterios ideológicos o de sesgos ideológicos, pensando en el presente y en el futuro, nos vuelve realmente, bueno, un país muy singular, que no tiene una visión compartida respecto del futuro, todavía no hay un plan estratégico, pero se sigue peleando respecto del pasado. Es decir, la Argentina es un país donde el pasado cambia permanentemente. Es un poco raro, es en mi opinión preocupante, porque este sesgo también revela que el presidente, bueno, efectivamente, cuando lee la Constitución, como no le gusta, prefiere hablar de la Constitución del año 53. ¿Por qué? Bueno, porque en reformas posteriores, fundamentalmente a partir del año 49, ratificado luego en la Constituyente del 57 y sobre todo en la del 94, se incluyó el artículo 14 bis, donde están consagrados los derechos sociales, esta idea de igualdad que ya estaba en la práctica metida en el ADN y en la lógica del funcionamiento de la política argentina. Fíjense que
Siempre este país se caracterizó por el tamaño de sus clases medias, incluso antes del peronismo, por los mecanismos de movilidad social ascendente que explican la masiva inmigración que tuvimos. Bueno, todo eso efectivamente es fruto de una sociedad que priorizaba la igualdad. Por supuesto, había diferencias sociales, las hay y las seguirá habiendo, ¿verdad? Pero creo que esta noción de igualdad es parte de lo que somos. El presidente prefiere efectivamente eh, priorizar o enfatizar una visión mucho más individualista y, bueno, un Estado más que mínimo, él se define, ¿no?, como un topo que llegó para destruir el Estado. Y otro elemento también fundamental es la fraternidad. Fraternidad implica, traducido a nuestra terminología actual, empatía, implica sentirnos parte de un todo, de un colectivo, sentirnos también movilizados por sentimientos como la solidaridad. ¿Mm? Bueno, eso tampoco ciertamente está en el espíritu, en la narrativa libertaria. Por eso, esta ratificación de una visión ideologizada del presidente preocupa, porque es un mal ejemplo, porque no respeta la verdad histórica, porque implica una operación política respecto de nuestro pasado, un sesgo respecto del prócer más consensuado que tenemos, y también, hay que decirlo, un menosprecio por las instituciones, porque el presidente, al hacerlo, menosprecia o no respeta en su totalidad la propia Constitución argentina, el Claro. ordenamiento pactado, jurídico, institucional que nos dimos como sociedad. Querido Sergio, ya la seguimos, ¿te parece? En un momento, como todos los días, en Cadena 3 Rosario, Sergio Berenstein.